los PowerPoint. Por eso a veces van a ver que los PowerPoint están muy escritos. Ustedes, con esta información, deberían también relacionarse con la bibliografía. Para esto, durante la cursada, durante este día de hoy, les voy a ir comentando la bibliografía que vamos a ir viendo. En situaciones normales que estamos en clases presenciales, nosotros vamos a la biblioteca y les presentamos los libros con los cuales esta cursada tienen su basamento técnico-científico, ¿sí? Así que vamos a tratar de ir haciéndolo vía la web. Una de las partes importantes de este curso es que no hay un libro solo para esto. Por lo tanto, van a tener que tener en cuenta las distintas bibliografías a ir y leer. Tratemos de hacer estas clases lo más ameno posible. Yo sé que esto de la virtualidad es complicado, para algunos están trabajando, otros están en ciertas situaciones en sus hogares que no pueden salir, o otros están cursando normalmente. A mí en esta parte lo que me gusta es que por lo menos me vayan pasando algún feedback, y por eso prefiero las respuestas a veces también en el WhatsApp, porque el sistema no me deja a mí ver los chats de ustedes cuando estoy proyectando. Así que si por ahí me pueden contestar por el WhatsApp y alguna de estas respuestas, si me ven, y las preguntas que yo voy a ir haciendo, así interactuamos un poco cada uno. También pueden algunos prender el micrófono, no está vedado, así que, y cámara también, no tengo ningún problema. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible esta situación de que tenemos solamente la virtualidad y para dar las clases. Creo que nada más de los ensayos y la virtualidad. O sea, yo me voy a conectar a las 8:30 y voy a dejar de conectarme a las 12:30. La clase puede ser que la empecemos un poco más tarde para que todos estén, porque por lo visto no llegan temprano. Y esto sería alrededor de las 8 menos 5. Empezaríamos para que estén todos y empezar la clase en sí directamente, o sea, desconectarse un rato antes. ¿Qué más de avisos parroquiales? Creo que nada más. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiere preguntar algo antes que ya ponga el sistema? (8:45). O sea, para empezar a las 9. A las 9 voy a empezar, dado que no llegan nunca. ¿Sí, Marcela? A las 8:30 yo voy a aprender ya el sistema, para que si hay alguien que tiene que consultarme algo, podemos hablar algo, ¿sí? Siempre no llegan temprano, ni siquiera en la virtualidad me llegan temprano. Bueno, Marcela, trata de seguirlas por WhatsApp, ¿sí? O offline vas a tener que ver entre lo que digo con el PowerPoint. Como el PowerPoint, ustedes ya lo pueden bajar, algunos ya lo bajó. ¿Probó bajarlo? Muy bien. Perfecto. Bien.
Por lo tanto, entonces ya podemos empezar, ¿sí? ¿Alguna duda más? Ah, están todos ya. Acá tengo 13. Creo que son todos los que tienen que estar en el curso. ¿Están todos ya en el WhatsApp también? ¿Alguno de los que están presentes no está en WhatsApp? Ah, Gastón. Ahí tenés que pasarle el cel a quien estaba de administrador. Para que te cargue. Puede ser Agustina Paladino. Ah, están todos como administrador. Bueno, mándenle, chicos, una invitación. Bueno, voy a empezar, voy a apagar la cámara para poder dar la clase y empezar a proyectar. Bien. Como les comenté, este teórico, que es el 1, están los conceptos generales. Para que nos ubiquemos una situación, fíjense desde cuándo empezamos a hablar de qué se trata o por qué la toxicología ha generado información. Este slide nos pone en una situación donde ya en la prehistoria, ¿sí?, las distintas sociedades se dedicaban, estaban organizadas de ciertas situaciones que eran pequeños grupos de personas. Esos pequeños grupos de personas, ¿sí?, vivían de la caza y la recolección. Esto era algo habitual y cómo se ordenaba la sociedad en esa época. Pónganse en esa situación, cómo era esta organización social, donde la casa era era el punto importante de recolección y de proveer el alimento hacia todo ese grupo social. Obviamente que los hombres adultos eran los que hacían esa situación de la casa, mientras que las mujeres, ¿sí?, hacían la recolección de distintos tipos de productos que no eran que ver con la casa. Entonces, ahí ya teníamos la funcionalidad de en una organización de distintas formas de esa sociedad. Los cazadores, como dice claramente, no tenían problemas con los tóxicos realmente. ¿Por qué? Porque lo que realmente comían eran carnes, ¿sí?, y pocas, digamos, seres vivos vivientes tenían problemas de algún agente tóxico, ¿sí?, que podría darles algún efecto. Mientras que el caso de las recolectoras, las mujeres, ya en ese momento corrían un peligro mayor, fíjense, un peligro, ya estamos hablando de palabras, respecto de la toxicidad que podría llegar a tener alguno de estos elementos que estaban recolectando, por ejemplo, alguna planta o algún hongo, ¿sí? Y esto sí, ya debería ser un primer conocimiento sobre qué recolectar y qué no recolectar. ¿Sí? Este es el primer punto donde la información básica era necesaria
para generar ese tipo de información. Ahora bien, para poder diferenciar este tipo de productos, ¿sí?, la observación en los animales era un punto que iba a generar esa primera información, ¿sí? Estamos hablando de aquello que, si un vegetal era comido por un herbívoro y no le pasaba nada, entonces podía esa sociedad recolectora, ellos probarlo también. Y esto, ¿sí?, incluso hay que tener presente que existen diferencias interespecíficas, ¿sí? Está claro esto. Esto todos lo sabemos hasta hoy en día. Si un hongo se lo ha comido un caracol y el caracol es comestible, esta afirmación, ¿sí?, no es siempre verdadera. Por lo tanto, antes de comer los caracoles, ¿qué tenemos que hacer? Purgarlos. Por lo tanto, esta información fue generándose durante cierta cantidad de tiempo. O sea, la observación llegó a que necesitábamos generar qué tipo de caracol, qué tipo de recolector, los recolectores, que eran las mujeres, qué tipo de elemento iban a recolectar, y esto generaba una información. Fíjese qué importante era esa información. ¿Por qué? Porque advertía que si yo traía algún tipo de producto vegetal o animal recolector y que después envenenara a la gente, a los niños, a todos los demás que iban a comer esto, iban a morir. Entonces era importante ese tipo de información. Ensayo y error se llama. Obviamente, esto lo traemos hasta hoy en día, pero los animales, ¿sí?, advierten su peligrosidad mediante los colores llamativos, pero los vegetales no. Entonces, lo que se hacía, se los recogían las distintas elementos y o los llevaban a su sociedad, a su conjunto de sociedad, y se lo daban a comer cuando eran nuevos recolectores que no eran conocidos, que no tenían ya, habían sido probados, se lo daban a la parte, digamos, más antigua de la tribu o a los enfermos y veían qué sucedía. Esto era una prueba y error. Si no pasaba nada, después lo comían todos. Pero fíjense qué importancia, que es lo que estamos tratando de comentarles, es esta de saber diferenciar entre algo que nos puede matar o no en ese momento. Y eso dependía de la prueba y error que ocurría hace muchísimos años. Ya pasando unos cuantos años, estamos hablando de los aspectos históricos siempre, hablamos de los papiros, ¿sí?, los papiros que datan de 1700 años antes de Cristo, habían demostrado, ¿sí?, el uso del cannabis y de otros productos, ¿sí?, el paper, que se hacían referencia a este tipo y otras partes que hacían referencia a ciertas intoxicaciones con plomo. O sea, para decirlo claramente, ya tenían documentado las distintas sociedades, ya 1700 años antes de Cristo, que había ciertos contenidos que podían tener un efecto narcótico sobre los sujetos que los comían, o tiene una actividad antagonista de los receptores de opioides, como es el paper Pfeiffer, lo cual hace algún efecto específico. Estos, como también lo del plomo, están documentados en estos papiros. Un poco más aquí, ya unos 300 años más cerca, el papiro de Evers, ¿sí?, cita ya directamente las relaciones entre algunos tóxicos de origen natural que vamos a ver que son bien relacionados hasta hoy en día. Estos papiros demuestran que la sociedad, lo que quiero comentarles,
Era importante la información desde el punto de vista de los efectos que generaban los productos naturales en el hombre. Fíjense que esto que les comenté en la slide anterior, que decimos que las sociedades prehistóricas, ¿sí?, estas sociedades que vivían de la caza y la recolección, necesitaban juntar información, ¿sí?, y tratar de esa información vital para poder vivir esa sociedad. Ya cuando volvemos a estas épocas de los papiros, vemos que están en los papiros que hay información muy importante que ellos tenían que tener para poder generar una mejor vida, ¿sí?, de sus sociedades. Ya este papiro que les comentaba, el de Ebers, fue redactado en el antiguo Egipto, ¿sí?, la importancia, donde le daba importancia toxicológica, se refiere, como dice bien claramente acá en el slide, dice que la gran cantidad de hierbas medicinales y las explicaciones de varias toxinas que estaban clasificándose en ese papiro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiero llevarlos también hacia dónde? Fíjense que ya estamos hablando de papiros en lugares donde fueron conservados muy específicamente, donde ellos mismos, los egipcios, le daban una importancia muy fuerte a esta utilización del papiro y no era algo de, digamos, de que se pasaba de boca en boca, sino que ya superaba esa información de boca en boca. Las hierbas medicinales mencionadas en el papiro de Edwards también hablaba de el uso, ¿sí?, de más de 700 sustancias extraídas, la mayoría de distintos vegetales de uso normal y común que tenían ellos, como es el extracto, los jugos, la amapola, las semillas, ¿sí?, la resina. Fíjense que había una información muy importante desde el punto de vista de qué sustancias, qué tipo de sustancias tenían algún cierto efecto. Sin duda, el legado más importante sobre la antigua medicina egipcia es lo que hoy en día, ¿sí?, podemos llegar a ver en distintas bibliografías específicas, el papiro de Sweet. Esto ha sido una de las muy importantes generaciones de información que en esa época se había generado. Estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. Ubíquense, fíjense lo que es un tema muy importante. Y esto no es que sucedió solamente en la sociedad, digamos, de Egipto. También en la medicina hindú está bien documentado lo que es la medicina sobre la Ayurveda, ¿sí?, o Ayurveda. Este sistema tradicional, muy tradicional de India, generó que había muchísima información que la ciencia se había basado en la sabiduría eterna, ¿sí?, de las personas que adquirieron el conocimiento durante muchísimos años y lo fueron volcando. Este sistema, como dice claramente, es un sistema aplicable universalmente en todos aquellos que buscaban la armonía y la paz. Es muy importante este sistema porque este sistema no solo ya hablaba, como los papiros específicos que hablamos antes de Egipto, de los efectos que generaban esas 700 sustancias extraídas de distintos vegetales, sino que también le daban forma a englobar clásicamente esta dosis-respuesta que ustedes ya vieron en otras materias, hoy vamos a hablar de esto, sino que englobaban a los aspectos de los temas de la toxicología y la biología con temas de la filosofía y la teología. Ahí, este adelanto hace a que todo este sistema que los hindúes generaron, más lo que la sociedad egipcia
nos dejó estos distintos, digamos, documentos que fueron dados, dieron pie a entender cierta situación que ahora va a acrecentarse y les voy a comentar. Yendo un poquito más para estos años, ¿sí? Ya estamos en la época de Hipócrates, ¿sí? Ya él hablaba de varios venenos en sus escritos. Ya estamos hablando de algún término específico, ¿sí? O también Teófilus, que ya estudió los venenos vegetales. Entonces, ya estamos viendo que desde el punto de vista importante estaba desarrollado todo lo que corresponde al tipo de generación de información. Como ven, cada uno de estos aspectos históricos de la toxicología, lo que nos está llevando y lo que lo estoy llevando yo a que entiendan que desde el punto de vista general, histórico, estas sociedades, tanto la sociedad de Egipto, la de India, y estamos hablando de muchísimos años antes de Cristo, tenían que buscar información de vida o muerte para su vida. Y cuando vemos estos papiros en la época de alrededor de 1000 años antes de Cristo, vemos que esa información es mucho más importante que si fuera algo de boca a boca, que lo que decimos información de personas, sino que le daba una importancia política, ¿sí? Al darle una fuerza en un papiro. Ya generó el aspecto griego, ¿sí? Ya esta gente empezó a hablar, como Hipócrates, que fue quien escribió acerca de los venenos y sus efectos en los organismos, ¿sí? Y esta persona habló y estudió los distintos venenos vegetales y hablaba por primera vez, ¿sí? De esta situación, lo que hoy se considera la toxicología forense. Ya desde la antigüedad, ¿sí? Que estamos viendo estos tipos de información necesaria, históricamente, ¿sí? La toxicología está ligado al uso de los metales pesados, ¿sí? En medicamentos y como armas de veneno. Ya en la época de la República de Roma, donde se describieron el uso de arsénico como un arma política. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, ya en la Edad Media también ha pasado que toda esta información no era solamente necesaria para vivir, sino también un arma política de ese momento. ¿Por qué es un arma política de ese momento? ¿Por qué se les ocurre? Claramente es porque si yo podía decidir que puedo matar al de al lado sin que él se dé cuenta, es un arma política. Y esto genera que la información debe ser generada. Y si debe ser generada, debemos tenerla para poder superar políticamente o en guerras a los demás. Esto ha sido uno de los impulsos más importantes en la Edad Media, ¿sí? De la evaluación, por un lado, y de la guerra política, por otro. Pero no fue solamente la guerra política, sino que también había personas que les pasaban cosas y esto había que solucionarlo. Por lo tanto, ya en la Edad Media también, en esta época se abrió el primer centro
para atender exclusivamente a pacientes intoxicados. Esto fue lo que ocurrió claramente con la epidemia del ergotismo, ¿sí?, que se presentó en el sur de Francia. Estuvo a cargo esta medida por el famoso religioso, ¿sí?, un tal Hermanos Argosti. Como ven, acá vamos a hacer un problema. Como ven, esta parte de ese impulso también era de la sociedad, que tenía que ver qué estaba pasando con aquellas personas que tenían cierta intoxicación, ¿sí? Entonces, el uso de los venenos jugó un rol muy importante en la política, ¿sí?, y en lo que es durante todas las largas etapas de la historia. Como en ciertas veces, también estuvimos hablando, la pócima, ¿sí?, esa famosa pócima de las películas que todos habemos visto, podemos decir que fue un factor determinante, ¿sí?, para la vida o muerte de algunos gobernantes. Pero no solamente esto, sino que muchas mujeres se hicieron famosas también por las distintas formas de envenenar. Esto ha sido una parte que la historia las ha llevado adelante, y ha sido un punto que ha generado mucha información. Volviendo al tema de lo que pasó en la Edad Media en Francia, por si no lo saben, acá está el slide, si lo ven claramente. El ergotismo, sí, fue uno de esos enfermedades que la verdad hizo muchos estragos. Googleen, van a ver que la fiebre de San Antonio fue, o el fuego de San Antonio, o el fuego del infierno, como varias veces está escrito aquí, ha sido una de las causas de enfermedades por la ingesta de alimentos contaminados. Después, obviamente, se supo que eran las micotoxinas o toxinas producidas por hongos, ¿sí?, que eran parásitos de las harinas, ¿sí?, de las plantas donde se producía la harina, y que generaron que a pesar de que se producía el pan, estas toxinas no eran, desactivadas, generando un serio problema y muerte en la gente. También esto fue por el abuso, ¿sí?, de ciertas sustancias que también se contenían este tipo de agentes. Entonces, el ergot, ¿sí?, o el conensuelo, ¿sí?, que contenía el centeno en ese momento, o algunos menos frecuentes, la avena y el trigo y la cebada. Pero esencialmente el centeno fue que en ese momento generó estas toxinas debido al hongo que habitaba en el centeno, y era transmitido y llegó hasta las personas. Siguiendo con la línea de tiempo, ¿sí?, desde la antigüedad, como bien decíamos, existió una importante quiebre, diría yo, ¿sí?, que pasó con el 1493, con un personaje que ustedes muchos ya lo deben conocer, ahí Felipe Aurelio Teófrastos Bonpland de Helmholtz, que fue posteriormente llamado Paracelsus, ¿sí?, era un médico alemán, ¿sí?, un profesor de la Universidad de Basilea, y que fue un estudioso de la toxicología, y generó este concepto
que ustedes lo tienen claramente, lo han visto en varias partes de su carrera, que aquí obviamente lo vamos a resaltar. Todo es veneno y nada es veneno, la dosis solo hace al veneno, o de otra forma también podemos decirlo, nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. Esto ha generado la información que posteriormente llegó hasta nuestros días, que va a ser, que guió y generó la corriente de la evaluación, tanto de la toxicología como de muchísimas otras ramas que vamos a ver después desde el punto de vista genérico. Esto que ha hecho Paracelsus, esta generación de información, ha sido muy importante, porque ¿qué es lo que estamos viendo acá? Y empezamos a discutir. Que vemos que tenemos, por un lado, una cierta cantidad de algún agente, de algún veneno, y por otro lado, tenemos efectos. Y esto es lo que empieza a vislumbrar la toxicología. Ya en el siglo XVII, ¿sí?, la creación del Chambre de Poisson, el tribunal que juzgaba delitos por envenenamiento. Fíjense cómo empezamos a ver que otra vez la fuerza impulsora que va a generar un adelanto o un movimiento en la sociedad es esto que les comentaba del inicio de la clase, esa fuerza de generar una información necesaria. Al principio era para vivir, entre los cazadores y los recolectores, después es durante toda la Edad Media y hasta esta época, toda la información para poder tener políticamente y poder matar a los otros, pero obviamente que la sociedad también empezó ya en el siglo XVII a decir, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Quiénes son los asesinos? Y ahí empezó ya la fuerza de querer saber quién era. Para saber quién eran los que estaban envenenando y los encubridores, es que se generó este tribunal. Ya estamos hablando de un tribunal que se dedicaba a evaluar quiénes eran los que estaban haciendo estos procesos delictivos, debería ser. Pero para poder decidir eso, no es fácil, porque ¿cómo es? Ubíquense en el siglo XVII. ¿Alguno había visto un cromatógrafo en ese momento? ¿Había alguna determinación analítica específica? ¿O había cierta información de qué era lo que pasaba químicamente con esto? Bueno, ahí empieza el otro impulso. Como ven, otro postura, la de Planck, ¿sí?, fue muy importante desde el punto de vista técnico. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a tener que, sí sabemos que, como dijo Paracelsus, nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis, pero para saber qué dosis necesitamos saber qué es lo que está ejerciendo ese efecto. Podemos decir que tenemos historia, tenemos información muy antigua de efectos de distintas pócimas o de algunos extractos vegetales, o muchos extractos vegetales, ya estamos en esta época, pero queremos determinar cuál es el que generó ese efecto. Antes era con prueba y error en las personas, pero ahora tenemos que determinar ciertas situaciones, y esto es lo que postuló este señor, un método de confirmación de intoxicaciones por arsénico, o algunas otras también, en el cadáver. Y esto empieza a ver qué información hay. Linkear la información de que alguien puso
ese tóxico, fue encontrado en el cadáver y esto genera la información básica para poder ser juzgado. ¿Sí? Ya en el siglo XVIII, ¿sí? La revolución científica, y en el siglo XIX con la revolución industrial apareció este médico español, ¿sí? Es un médico español, Mateo Orfila, que hizo toda su carrera, léanla si a algunos le interesa, muy interesante la carrera de este español, que fue, realmente toda la carrera la hizo en Francia, no la hizo en España, quien fue un médico que profundizó todos estos estudios desde el punto de vista de métodos de identificación y dosificación de los principales tóxicos. Había que saber cuál era uno y cuál era otro y poder analizarlos. Estábamos hablando en el 1700, 1800. Otra vez vuelvo a decirles, no había equipamiento analítico específico. ¿Sí? Este señor, como dice, fue el fundador del Museo de Anatomía de París y escribió el tratado, ¿sí?, de los venenos de los reinos mineral, vegetal y animal, o toxicología general, y también generó una información muy importante para poder obtener esa link que tiene que haber entre lo que dijo Paracelsus, la dosis, o sea que la cantidad y el efecto. Es lo que estamos jugando nosotros aquí en toxicología. Ya un poquito más cerca, ¿sí?, en 1830, Marsh generó, desarrolló este método de detección de arsénico en distintas matrices, ¿sí?, donde combinó, ¿sí?, el contenido de arsénico en una muestra, ¿sí?, ahí está cómo se hace, y genera la información necesaria para llegar a obtener y detectar el arsénico. Esto era importante, acuérdense que el arsénico era una de esas herramientas políticas más importantes de la Edad Media de envenenamientos. Ya más cerca, ¿sí?, ya en el 1850, Stas, desarrolló el primer método de aislamiento y extracción de tóxicos orgánicos, el tema de los alcaloides, como bien habíamos hablado ya de la época de los egipcios, o ya empezamos en ya en 1900, donde se inicia el desarrollo de la toxicología forense. ¿Sí? Más cerca y ya en Argentina, para darle alguna ímpetu argentino, ¿sí?, a esta clase, hablamos de Astolfi, ¿sí?, Emilio Astolfi, que fue un médico argentino que fue considerado el padre de la toxicología, especialmente en el continente, porque fue quien desarrolló y siguió muchos tratados de la línea europea y avanzó por estas tierras en este tema. Y obviamente todo esto termina en el siglo XX, donde existen ya este impulso que ahora les voy a comentar, que a mí me parece importante. En forma global, como dijimos, desde la época de las sociedades que estaban a nivel de la caza, la pesca y la recolección, hasta nuestros últimos días, vemos que siempre hay fuerzas impulsoras que generaron información básica, información crucial para sus sociedades. Y esto también lo llevo a nuestros días. Hoy en día, el uso de drogas ilícitas ha generado que las distintas
las distintas, yo diría, a nivel científico, técnico, tanto de empresas como a nivel académico, ha generado que se desarrollen metodologías analíticas muy, muy importantes, altamente sensibles y específicas para poder ver qué es lo que está pasando, cómo está pasando y en qué concentración está pasando. O sea, que el desarrollo analítico importante del tema de drogas ilícitas ha generado mucha información y ha generado básicamente una fuerza impulsora para detectar. ¿Sí? Les comento, yo soy químico, ¿sí? De Exactas, de la UBA, donde algunos compañeros míos, exactamente hay 2 o 3 que se formaron en el área analítica, y hay uno que la verdad que lo sigo estrechamente, se fue a Estados Unidos y ha generado mucha información trabajando analíticamente, ha trabajado en desarrollos analíticos, yo les voy a ir comentando. El uso de drogas ilícitas ha sido uno de los impulsores más fuertes en distintos desarrollos analíticos porque necesitamos tener equipamientos muy sofisticados para detectar bajas concentraciones y lo más rápidamente. Esto ha sido un impulsor muy importante en el mundo hoy en día. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien que quiere comentar algo? You are now unmuted. No, profesor, creo que está todo claro. You are now muted. Bien, gracias. Gracias. Entonces, como ven, el concepto de toxicología es algo que vamos a hablar, que es una ciencia que evolucionó, como acabo de desarrollarles, ¿sí? A partir de la ciencia médica, obviamente. La toxicología es la ciencia que estudia, esto es claramente importante, las interacciones nocivas entre las sustancias químicas o agentes físicos y organismos y que intenta establecer las probabilidades de que ocurran o hayan ocurrido o van a ocurrir. Y esta definición, primera definición, es importante que la entiendan y que paren un minuto en ella. Fíjense de vuelta lo que estamos diciendo. Estudiamos las interacciones nocivas entre los agentes, ya sean físicos, químicos u biológicos, vamos a ver después, en ellos debido a los agentes químicos. Entonces, esto que ocurre desde el punto de vista del agente que hace algún efecto, ¿sí? Y esto no es que lo vamos a ver desde el punto de vista que hayan ocurrido, sino también que van a ocurrir. ¿Por qué que van a ocurrir? Porque lo que tratamos es de proteger. Para proteger necesitamos saber antes que ocurra. Para eso necesitamos saber por qué ocurrió y quiénes son los que van a formar parte de esa interacción. Entonces, las ciencias básicas que nutren a la toxicología son muchas, ¿sí? Destacándose obviamente la química, la bioquímica, la fisiología y la biología molecular. Entonces, cuando hablamos de definiciones de toxicología, podríamos hablar varias definiciones, varias distintas formas de encararlo. Una definición clara podría ser que es el estudio de las interacciones dañinas entre los sistemas biológicos y químicos, ¿sí? Otra vez acá tenemos que ver claramente el tema de interacciones dañinas como una primera definición o un primer uso de término que estamos diciendo.
Fíjense que es la ciencia fundamental que estudia los venenos. Ya no estamos hablando de una situación de una u otra, sino que estamos hablando de venenos. Pero, ¿qué son los venenos? No sé todavía. Es el estudio de los efectos adversos de los compuestos químicos. Acá ya refinamos un poco más y hablamos, fíjense, de, en vez de interacciones dañinas, efectos adversos. Ya estamos mejorando para nosotros léxico de lo que estamos queriendo usar. O es el estudio de los compuestos extraños en un organismo vivo. Esto no siempre es así, pero es una definición. Y por último, podríamos decir que solo son los productos químicos. Bueno, ya vengo diciendo, ¿sí?, que no es tan así. Entonces, existen, ¿sí?, vocablos normalmente que son usados indistintamente para denominar, ¿sí?, a distintas situaciones. Por ejemplo, un farmacéutico, un bioquímico, un químico, generalmente estas situaciones no deberían confundir. ¿Sí? Es muy importante esto. ¿De qué estoy hablando? ¿Que hablamos de un tóxico? ¿O hablamos de una toxina? ¿O hablamos de un veneno? ¿De qué estamos hablando? ¿De todos, de cada uno, de distintos? Este es el tema. Dentro de nuestro tipo de léxico, el término que deberíamos utilizar es algo que englobe el concepto de todos lo que estamos diciendo, ¿sí? Y que englobe a los tres. Estamos hablando de agente tóxico, ¿sí? ¿Se comprendió? Cuando estamos hablando del agente, ¿sí?, estamos hablando de todos estos posibles distintas propiedades que pueden ser y origen. Entonces, el agente tóxico es todo aquello que puede producir efectos biológicos adversos. Puede ser de naturaleza física, química, biológica, ¿sí? Este último, en el caso de los venenos, ¿sí?, de serpientes, que es el biológico, puede ser que se diferencie de las enfermedades producidas por el efecto biológico de los organismos. Ahí hay una pequeña diferencia que tienen que tener en claro. O sea, entre lo que es un efecto debido a la enfermedad que genera ese ser vivo. Cuando hablamos de estos agentes, a nivel que puede ser de naturaleza física, química o biológica, este concepto es muy importante que ustedes lo adquieran, dado que cuando hablamos de un agente químico, por ejemplo el cianuro, ¿sí?, o el agente físico, las radiaciones, estamos hablando de situaciones que van a generar a una cierta dosis, a una cierta concentración, y efectos biológicos, por ejemplo, a partir de efectos de algún sistema biológico que genere el veneno de la serpiente, porque son venenos que tienen una propiedad química también, ese es el origen. Entonces, el efecto adverso no es lo que nos va a generar esa definición. Estamos hablando del agente. Tengan en cuenta que esta definición de agente tóxico es muy importante en toxicología para que ustedes engloben todo este tipo de generalidades. Azufre. Entonces, cuando hablamos de un tóxico, no solamente hablamos de que el tóxico puede ser de una naturaleza biológica o de cualquier naturaleza, puede ser. O sea, puede venir de cualquier lugar. Puede ser naturaleza física o química, pero puede venir de cualquier lugar, no solamente presentarse de distintos lugares. Puede ser
que presenten efectos distintos, agudos o crónicos, ¿sí? Esto es lo que vimos en su momento, o lo han visto ustedes a lo largo de la carrera. Ahora vamos a ver un poquito más en algunos momentos, pero es algo de lo que siempre venimos hablando. Entonces, toda aquella sustancia que produce efectos biológicos adversos en cualquier naturaleza es el agente tóxico. Puede presentar distintos tipos de efectos, ¿sí? Crónicos, agudos, y puede ser tanto de naturaleza física o química. Fíjense los distintos ejemplos que podemos llegar a ver de esto. ¿Hablamos de una toxina? Bueno, las toxinas generalmente provienen de distintos tipos de, ya sean del medio de organismos, sea vegetal o animal, toda aquella sustancia producida por seres vivos, hablamos de toxina, que produce efectos biológicos adversos a otros organismos. Estos son los primeros que estuvimos discutiendo, que había en la antigüedad, que se podían detectar y que la información llega a nuestros días. En general, son de naturaleza proteica, en general, y la mayoría presenta efectos inmediatos. ¿Qué significa este efecto inmediato? Que inmediatamente ocurre un efecto. Estos son los ejemplos clásicos, que tienen algo que ver con la velocidad. Esta toxina tiene algo que ver con la velocidad que producen los efectos. La toxina tetánica, la botulínica, ¿sí? Las aflatoxinas, muy importantes, son estos ejemplos que podemos hablar de estas toxinas. Dentro de este tipo de ejemplos de toxinas está el veneno. Fíjense, el veneno es todo aquel tóxico o toxina que produce enfermedades y causa la muerte en forma inmediata y en pequeñas dosis. O sea, como ven, estamos viendo, acercándonos más, clasificando más a lo que sería el veneno, que veneno era una palabra que podía distinguir a varias cosas. Pero en este caso lo definimos como aquel tóxico que produce una enfermedad o causa muerte en muy poco tiempo y, lo más importante, en pequeñas dosis. Este término hace referencia únicamente a la rapidez, ¿sí?, con que se ve la respuesta nociva en los organismos. Ya hablando de las sustancias tóxicas, fíjense los términos, ¿sí? Cuando hablamos de estas sustancias podemos decir que toda sustancia tiene su propiedad tóxica. Es cierta propiedad intrínseca. Ahora ustedes me van a decir, bueno, pero espere, profesor, todas las sustancias no son tóxicas. ¿De qué va a depender esto? De Paracelsus. ¿Está claro? ¿Sí? Siempre doy este mismo ejemplo a los alumnos. ¿Qué pasa si yo tengo azúcar? Vamos a ver, ¿dónde hay azúcar? Tucumán. Todos saben ustedes que en Argentina, en Tucumán y en Salta se produce azúcar. Los ingenios tienen gran producción de azúcar. Este ejemplo es un ejemplo estúpido, pero interesante. ¿Qué pasa si el azúcar, ustedes me dicen, no, el azúcar no me mata, yo me como una cuchara, 2 cucharas, lo que sea, no me mata? ¿Qué pasa si yo los pongo en una tolva en Tucumán, los dejo encerrados, donde está lleno de azúcar, y ustedes adentro? Y los dejo adentro sin salir durante N tiempo. Se van a morir. Se van a deshidratar, se van a comer todo el azúcar y se van a morir. O llegar a un estado crítico. Va a depender de la concentración y la cantidad. Entonces, todo tipo de sustancia puede que tenga una propiedad tóxica. La cuestión es qué dosis
hace a esa concentración tóxica. En el caso de moléculas, como el caso que estamos viendo ahora, el caso de la molécula de mercurio o una mezcla de sustancias como es los PCBs. Los PCBs son esos compuestos dieléctricos que se usaron mucho en los transformadores eléctricos, hoy en día ya no están, y en algunas retancias de tubos de fluorescente, tenían altamente una cantidad alta de cloros dentro de su molécula y generaron enfermedades, ¿sí? Después podemos ver algunas, pero bueno, eran una familia de 209 congéneres. O puede tratarse de materiales que no presentan una composición definida, pero se caracterizan por la presencia de algunos compuestos, por ejemplo, con el asbesto, que es en función de su forma cristalina, que a nivel de partículas, cuando llegan al pulmón, estos compuestos, el asbesto, genera asbestosis y un cáncer. Por lo tanto, las sustancias van a depender, por lo general, como dijimos, de las propiedades intrínsecas propias que tengan para ser o no un agente tóxico o, dependiendo de la dosis, para generar esa toxicidad. Ya hablando del origen, cuando hablamos del origen de los tóxicos químicos, se pueden clasificar en distintas formas. Estas son clasificaciones genéricas, obviamente. Hablamos de que son orgánicos o inorgánicos. Esto es para poder encararlos desde el punto de vista de clasificatorio y para poder también analíticamente, posteriormente, obtener, ¿no? Entonces, los tóxicos orgánicos generalmente provienen, ¿sí? Se obtuvieron como derivados de sustancias producidas por organismos, contienen carbón y son moléculas relativamente grandes que pueden ser sintetizadas o algunas veces existen en la naturaleza. Los inorgánicos en general se asocian a origen mineral y son, por lo general, pocos átomos, ¿sí? Que son los que generan ese tipo de clasificación. Cuando hablamos de xenobióticos, hablamos de una sustancia extraña a un organismo. Esta es una clasificación que no habla del efecto que está ocurriendo en el organismo. Sí habla que no está en el organismo, claramente. En general, hablamos de xenobióticos, aquella sustancia sintetizada por el hombre que ingresa al organismo desde el medio exterior. Y por último, yo le agregaría términos que ustedes van a encontrar en la bibliografía en inglés o a veces en castellano mal traducida, que es polucionante, que no existe en castellano, ¿sí? Lo que existe en castellano es polución. Polucionante en inglés, pollution o pollutant, sí existe en inglés, y ahí sí hay una diferencia con xenobiótico, que es aquella sustancia que genera un efecto tóxico, ¿sí? O sea, genera un efecto. Esa diferencia hace a los términos. Entonces, tenemos varios agentes tóxicos: xenobiótico, polutante. En castellano, acuérdense que no está aceptado todavía. ¿Alguna pregunta hasta aquí? You are now unmuted. No, creo que no. Hay que repasar los términos, pero Correcto. son muy similares entre sí, algunos. Sí, son muy similares y tienen alguna sutileza que deberían repasar, ¿sí? Pero vamos para adelante.
Entonces, You are now ya muted. volviendo a las definiciones estas, cuando hablamos de fármaco, acá hay una pequeña delay que tienen que ver ustedes. Acuérdense del concepto que le estoy dando. Puede ser que dentro de estos slides haya algunas pequeñas diferencias que tienen, sutilezas que tienen que detectar que no están correctamente todos. Así que eso se lo dejamos, porque nosotros después vamos a tomar estos conceptos y queremos que ustedes entiendan y busquen bien las diferencias de sutilezas. El caso de fármaco es cualquier agente químico, fíjense que estamos hablando de químico acá, esto es lo que no sé, capaz de producir modificaciones en las respuestas de un ser vivo. ¿Sí? La definición más restringida habla de aquellas sustancias capaces de tener aplicaciones terapéuticas, diagnósticas o preventivas. Esto podríamos decirlo que a diferencia de lo que es un fármaco o lo que es una droga, ¿sí? El caso de droga, podemos hablar de distintos tipos de acepciones. Podríamos decir que aquella que se reserva para denominar a los fármacos de origen vegetal, por ejemplo. Podríamos decir aquella que explica la denominación de una droga de abuso, por ejemplo, de uso ilícito. O podríamos decir aquellos que vienen del anglicismo, ¿sí? Que es usado como sinónimo de un fármaco o un medicamento. ¿Con cuál nos quedamos? Y ahí está el problema. Hay varias acepciones y distintas formas de poder definirlo. Entonces, todos los tóxicos, o sea, todos los compuestos químicos son tóxicos. No existe una sustancia química que sean seguras, solo lo que es seguro es la forma de utilizarlos. Entonces, esto nos lleva al campo de acción de la toxicología y las áreas de la toxicología. Fíjense como que hay distintas acciones y campos de acción de la toxicología. Por un lado, los campos de acción podríamos decir lo que son. Claramente estos. El primero está hablando de la descriptiva. Es muy importante entender esto, y esto lo llevo al contexto general que ustedes vienen estudiando durante toda su carrera. La descriptiva es clara, son los ensayos de toxicidad, ¿sí? Donde va a ser aquella básicamente que genere la información o provee la información para las evaluaciones de seguridad y regulación, ¿sí? Es muy importante esto porque nosotros tenemos que describir a partir de un ensayo o como sea hoy en día, ahora voy a discutir estos temas, voy a también proponerles algo, generar esa información descriptiva que me va a decir la relación cuál. ¿Qué relación es la que estoy buscando acá? ¿Alguien que me conteste? Sería la dosis de nuevo, la... No, la des... Las definiciones estas, cuando hablamos de... Entonces, hablamos de dosis y respuesta. ¿Sí? Sí. Eso es lo que quiero. Estamos hablando de dosis y respuesta. Y eso tiene que ver con qué es lo seguro y qué es lo no seguro. Y eso tiene que ver también con la regulación. Ahora vamos a ver durante el curso de la clase de hoy estos temas muy importantes. Ese es el campo de acción descriptivo, pero yo no digo nada de cómo hace ese efecto o que está haciendo ese efecto. Para eso necesito la mecanística, o sea, el mecanismo. Como no sé cómo en la descriptiva, cómo llego a esa
evaluación, o sea, yo veo dosis respuesta, pero no veo cómo es que está actuando ese agente o esos agentes. Para eso necesito la mecanística, que estudio los distintos mecanismos por los cuales cada agente tóxico, solo o en mezclas, ejerce su acción en los organismos vivos. Y por último, y no menor, es la regulatoria, la que cierra el círculo. Yo describo, evalúo, estudio cómo es la mecanística y después tengo que ver lo que es la regulatoria, la que caracteriza el riesgo que supone la exposición de esa sustancia o esas sustancias y establece las condiciones y alcances de su uso. O sea que utilizo la información que brinda la toxicología descriptiva porque ya deduje el mecanismo y genero cuáles son esos puntos a los cuales voy a tener a un posible efecto tóxico. Entonces, las distintas áreas de la toxicología, cuando estamos hablando de las áreas genéricas, podríamos decir que la toxicología básica permite predecir y caracterizar, ¿sí?, en condiciones de laboratorio el riesgo toxicológico para el ser vivo en estudio, cuando está expuesto a una sustancia química dada en el medio determinado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tengo una información clásicamente, básicamente, que puedo desarrollar en el laboratorio, en condiciones de laboratorio, puedo predecir, ¿sí?, que esa sustancia a cierta concentración va a generar un efecto. Y con esto predigo, o sea, obtengo información antes que vaya a suceder en el campo, digamos, que esté expuesto en el campo la gente. Esta toxicología básica es la que provee la información muy importante de protección de los seres humanos. O sea, cada uno de ustedes cuando estudiaron un fármaco, que ese fármaco tenía ciertas condiciones para poder salir a ser liberado y ser liberado, quiero decir, con sentido de que pueda ser vendido, esto va a tener una información importantísima que tiene que llegar en sí misma para poder ser liberado. Y es también la toxicología básica. Pero no solamente eso, sino que también estamos hablando de la toxicología analítica, porque basándose en los procedimientos químicos, lo que trata y lo que hace es establecer la concentración de las sustancias conocidas en ciertos distintos medios para poder decidir que está en cierto lugar y a cierta concentración y ejerce ese efecto. Esto es crítico, porque yo no puedo generar información si no tengo, no puedo generar información de dosis, concentración o efecto si no tengo cuánto analíticamente está en el blanco, por ejemplo, o en los lugares críticos que necesito. Por lo tanto, de estas definiciones y estos antedichos, podemos decir que se desprende inicialmente y clásicamente la toxicología clínica, que fue lo que desde
ya hace muchísimos años, yo diría más de 300 años, fue un impulso muy importante que generó mucha información, y que genera hoy en día muchísima información. La toxicología veterinaria, ¿sí? Es un impulso mucho más moderno, pero que ha generado muchísima información y generó una cantidad de desarrollo, tanto para el uso humano como para también de animales salvajes. La toxicología alimentaria, un impulso que ha generado desde los inicios que he dado esta clase hasta hoy en día en la discusión de cuánto podemos comer de algún agregado o que llega como contaminante en nuestros alimentos. La toxicología forense, aquella que es retrospectiva, que genera la información debido a lo que ha sucedido. Para ver qué ha sucedido, tenemos que generar la información, y esto está estudiado en este campo, en esta área tan importante que es la toxicología forense. La toxicología ocupacional o laboral, aquella que va a relacionar qué es lo que está sucediendo a nivel de los trabajadores, cuáles son aquellas dosis a las cuales pueden estar expuestos los trabajadores. Aquellas otras que están unidas a nivel de toxicología industrial y ambiental, o sea, qué le sucede al ambiente en general, qué situaciones están ocurriendo con los agentes en el ambiente o en las industrias debido a los, no solamente ocupacional, sino hacia el ambiente. Esto genera la ecotoxicología, que es lo que estudian las evaluaciones tóxicas de los distintos agentes, no solamente en el humano, sino en las poblaciones, ¿sí? No como individuo humano, sino en poblaciones de los distintos organismos que viven en el ambiente. La toxicología farmacológica, ¿sí? Todos ustedes saben muy claramente que la toxicología farmacológica forma parte muy importante de los estudios de los fármacos. Hoy en día es una de las etapas más importantes y no sé si una de las más caras. Todo esto genera que estas anteriores áreas van a describir este tipo de información. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de la forense, que ¿de qué está hablando? De ayudar al establecimiento de las relaciones causa-efecto, causa-efecto, esto es muy importante, entre las exposiciones de un medicamento o una sustancia química y los efectos tóxicos o que han sido mortales que pueden causar esa exposición. Dicho en otras palabras, podríamos decir que el establecer esta relación causa-efecto es lo que busca la toxicología forense, ¿sí? Entender estas situaciones es el punto clave para poder generar esa prevención posterior, ¿sí? O un juicio que estamos viendo, que ya pasó. Mientras que la toxicología industrial estudia las interacciones de las actividades en sí y los procesos que ocurren en esas industrias con el ambiente. Entonces ve qué puede pasar, qué situaciones pueden pasar de forma tal de que esas interacción entre el proceso industrial va a generar en el humano. El riesgo de una población, ¿sí? Está dado, por ejemplo, una población que sí está en forma muy cercana a una industria, está en un peligro, ¿sí? A que pueda ocurrir alguna situación de incidente o accidente, y esto va a generar un posible, si ocurre, riesgo hacia las distintas personas, tanto los trabajadores como los que viven cercanamente.
Mientras que el otro ejemplo que podríamos hablar es la toxicología farmacológica, ¿sí? Que ocupa de estudiar los efectos indeseados de los fármacos. Esto es clásicamente lo que estudia la industria. Bueno, cuando ya estamos llegando a la toxicología farmacológica, ¿sí? Esto es, ustedes lo han visto varias veces, pero estamos acá para rever el término y la generación del conocimiento para ustedes. Obviamente que se ocupa de estudiar los efectos indeseados de los tóxicos, indeseados de los fármacos, en este caso. El área en particular habla de establecer a una cierta población que va a estar expuesto a estos agentes, ¿sí? De algún fármaco, qué es lo que puede suceder y qué puede ser producto de la exposición de ese fármaco. Otro campo es el diseño de las drogas, ¿sí? Especialmente aquellas que son quimioterápicas, donde la estrategia farmacológica no es más que la búsqueda de un efecto selectivo, tóxico, ¿sí? Sobre un blanco, especialmente aquellas células cancerosas, ¿no? Entonces, fíjense que ahí estamos sopesando no solamente el efecto tóxico, sino sabemos que va a haber efectos tóxicos no deseados, pero buscamos un efecto específico y ahí sopesamos la vida. Con todo esto que le estamos proporcionando, vemos que las distintas áreas de la toxicología están focalizadas en distintos puntos de interés. Existen muchísimos puntos de interés desde el punto de vista general, ¿sí? Y estos recaen en distintas áreas de la toxicología, que hoy en día se ha diversificado muchísimo más, ¿sí? Estas áreas han sido cada vez mucho más grandes y más específicas también. O sea que hay muchísimos desarrollos que ocurren dentro, como áreas específicas dentro de la toxicología de alimentos. Por ejemplo, el riesgo de la toxicidad por consumo de alimentos está focalizado en desarrollos de distintas áreas. Por ejemplo, si son alimentos que están contaminados con pesticidas, y la evaluación de riesgo para ello no es lo mismo que si están desarrollados, por ejemplo, por algún agente bacteriológico. Y son áreas totalmente distintas y enfoques distintos desde el punto de vista regulatorio. Por lo tanto, estas distintas focos de interés van cambiando significa haciéndose más específicas y más diversas en todas las áreas que puede interactuar la toxicología actual. Esto es un punto que va a ser muy importante desde el punto de vista de entender todo el concepto general de las áreas toxicológicas que podríamos abarcar. Siendo un poquito más específicos en esto que les acabo de comentar, podríamos hablar que las especializaciones son bastante importantes, ya desde el punto de vista de qué podríamos distinguir entre lo que es la toxicología acuática, ¿sí? El impacto de las sustancias sobre la vida de organismos acuáticos, qué es lo que está pasando cuando un efluente, por ejemplo, de nuestra industria farmacéutica, volcamos a algún cuerpo receptor, a algún río, ¿sí? Y este cuerpo receptor puede tener efectos directos sobre los organismos acuáticos,
Otro punto que nada que ver, pero sí estamos hoy en día, y que para mí es uno de los estudios que todavía no ha adelantado mucho, en la toxicología de las mezclas de sustancias químicas, de agentes químicos, el foco sobre la acción conjunta y las interacciones entre las distintas sustancias es una etapa muy importante de la toxicología, las especializaciones que no están resueltas todavía en general. Ni en general ni en particular, sí en algunas situaciones, pero no en general. Mientras que la toxicología moderna, la toxicología molecular, ha sido uno de los avances más importantes desde el punto de vista tóxico y de los avances científicos técnicos. El ejemplo del modelado de estructura-actividad, este tema que lamentablemente ustedes ven muy poco durante su carrera, ha tenido en los últimos 20 años un adelanto importantísimo debido al uso de sistemas computacionales. La identificación del toxóforo, ¿sí? Es parte de la molécula que aporta la capacidad que induce la respuesta tóxica, o sea, identificar cuáles son las partes de las moléculas y estas partes químicamente, viéndolas desde el punto de vista de su estructura, de su condición de solvatación, de su condición donde está ubicada, dónde va a ubicarse, ver cómo interrelaciona, cómo se relaciona químicamente con el sitio de acción. Poder identificar eso y poder estudiar cuáles son las formas más sencillas que va a generar esa unión, hace al modelado estructural que genera la información para generar la síntesis posterior de esos fármacos. Por eso el modelado estructura-actividad ha sido una de las fuerzas impulsoras de la industria para poder bajar sus costos de producción después de productos que no funcionan por ciertas ineficiencias. Obviamente que la toxicología molecular habla muchísimo y da la información básica de los mecanismos de toxicidad, identificando claramente cuáles son los sitios blancos, ¿sí? O los tejidos blancos, ¿no? Los sitios moleculares de acción, los procesos moleculares y celulares que conllevan a ese modelado, que conllevan a esa evaluación de los mecanismos de toxicidad. Y por último, y no creo que sea el último, porque hay muchísimos, lo que es la toxicogenómica, todo aquello que generó y genera esta información de los aspectos génicos de la influencia de la toxicidad. O sea, ¿cuáles son aquellos efectos que producen los distintos agentes en los aspectos génicos? O sea, que va a terminar en un aspecto génico. Esto es muy importante porque no es que estamos hablando de la toxicidad en el genoma, sino cuál es la influencia de estos agentes químicos o físicos, ¿sí? Estos distintos agentes que van a terminar en algún aspecto génico. Como ven, todo este esfuerzo es muy importante desde el punto de vista multi e interdisciplinario. O sea que no es de una sola disciplina y además no interviene solamente una sola persona que pueda hacer todo esto. Estamos hablando que hay interacción desde las personas que generan información analítica química, desde el punto de vista legal. Muy importante la medicina, porque generó la información fisiológica, farmacológica y patológica de aquellas situaciones
de agentes que generaron un efecto y que fueron descritos y estudiados, y unidos esto necesitamos ¿para qué? Para que el desarrollo pueda generar una educación, para generar la prevención y para poder generar esta información, la salud pública sí o sí necesita la epidemiología. O sea, que no podemos decir que alguna gente esté generando algo si no tenemos alguna epidemiología específica. Y esto es un punto durísimo, durísimo dentro de la toxicología, porque ustedes me van a decir, sí, pero de todo no hay epidemiología, y ese es uno de los primeros problemas, y gran problema, donde la toxicología, que se basa en mucha información científica, no puede desarrollar, salvo en algunos casos, toda su esplendor. Obviamente que el derecho y la biología son su input para poder generar esta información que llega a salud pública, ¿sí? Desde el punto de vista el derecho del consumidor, el derecho de las evaluaciones ambientales e industriales, ¿sí? Y la biología dando sus aspectos de desarrollo científico-técnico de qué es lo que está pasando a nivel biología molecular, celular y inmunitaria y distintos aspectos. Por último, y no menor, es lo que les decía de la salud pública, de la epidemiología, la bioestadística, ¿sí? Y otra herramienta importante de este esfuerzo multidisciplinario es el modelo virtual, el uso de la información, ¿sí? La tecnología, que hace a que esto genere un esfuerzo realmente importante a nivel de la sociedad. Esto nos conlleva a que desde una evaluación tan simple como la descripción de los signos y síntomas, la descripción de los signos y síntomas, por ejemplo, como tengo una afectación de una pequeña dosis en un ratón que va a generar una diferencia en el comportamiento, esto es la evaluación de la descripción de un signo o un síntoma que puede ser generado, hasta la información descriptiva, ¿sí? De cuál sería el mecanismo de la toxicidad que genera, ¿sí? Ese efecto que podemos ver visualmente o que podemos describir de un punto de vista descriptivo. Este mecanismo podemos determinar, ¿sí? Cuáles son las señales de los caminos, por ejemplo, de supresión o proposición de tumogénesis sensibles a distintos carcinógenos, que van a hacer la generación de una frecuencia, por ejemplo, en cantidad de un carcinoma, que puede ser un tumor en el hígado finalmente. Entonces, desde los signos y síntomas hasta la descriptiva, nos va a dar esta información importante al fin para poder ver qué es lo que está hablando uno con otro. Bien, hasta acá llegaría esta primera etapa. Si quieren, podemos parar un ratito, 10 minutos, ¿les parece? ¿O quiere que sigamos un poco más? Les falta un rato largo, ¿eh? Sí, sí, un descanso y en 10 minutos seguimos por mí. No sé qué dirá el resto. Okay. Me parece bien. Bien. 10 Entonces, minutos, nada más. ok, Sony 23, no sé, y 33 y 35. Comenzamos. Perfecto.